Esta historia se compartió en el foro X de 4chan en octubre de 2014. El Ox se identificó como un joven de 19 años de Arizona. Ten en cuenta que el contenido es particularmente real y perturbador y puede resultar demasiado para algunos lectores. Cuando era joven, tuve que vivir con mi padre en un parque de caravanas en el desierto, en las afueras de un pueblo rural pobre y sucio. Imagen tristemente relacionada. La gente allí era básicamente 100% basura blanca agotada, el tipo de ambiente más deprimente para que un niño crezca. Papá estaba bien, bebía pero no estaba enojado, trabajaba mucho y realmente no le importaba lo que yo hiciera. Trabajaba en demoliciones y a veces se ausentaba durante días. Durante esos tiempos me quedaba en esta camioneta con una familia de 3 personas con quienes éramos bastante cercanos. Estaba el padre, John y los 2 hijos, uno de mi edad, Michael, y otro un año menor, que, joder, se llamaba Perro. Ahora bien, incluso en ese entorno, Perro era un nombre extraño. Como si literalmente hubiera personas con el nombre de Cletus allí e incluso se rieran del nombre de Perro. Pero aún así la familia era muy agradable. Casi no veía a mi padre porque trabajaba y bebía como mi propio padre, así que normalmente éramos Michael y Dog jugando en el campamento de caravanas haciendo lo que quisiéramos. Michael y Dog eran buenos niños, pero yo había tenido un poco de educación después de pasar algunos años con mi madre en la ciudad y, en comparación, estos niños eran bastante simples. Su idea de diversión era atrapar lagartos y aplastarlos con palos. Aunque era una buena manera de matar el tiempo. También tenían una PS1 con algunos juegos pero siempre fallaba. Lo principal que recuerdo de estar con ellos era el olor de su caravana en el calor. Este hedor realmente rancio se acumulaba mientras jugábamos a la PlayStation o machacábamos lagartos o lo que fuera, cuanto más caluroso era el día, peor era. Entonces un día les pregunté de qué se trataba el olor y me dijeron que me lo mostrarían. Entonces me llevaron a la sección trasera de la caravana, que está acordonada del resto por una de esas cortinas de cuentas brillantes, y así fue como descubrí que a su padre le gustaba la taxidermia. Había cubos de animales atropellados y su trabajo de taxidermia se alineaba en las paredes. Las ventanas habían sido completamente tapadas con cinta adhesiva negra y en realidad burbujeaba con el calor, filtrando ese olor espeso tipo plástico que se mezclaba con el olor a carne. Vi que la mayoría de los animales disecados eran lagartos y me di cuenta de por qué se trataba de matar lagartos. Me asusté, pero después de un tiempo no noté tanto el hedor y me interesé en lo bien elaborados que estaban los animales. Todas las esculturas tenían verdadera artesanía y talento, o eso pensaba cuando era niño, en retrospectiva, eran bastante toscas. Así que estoy admirando la taxidermia cuando la puerta se cierra de golpe y casi me cago cuando John está parado frente a mí, mirándome fijamente a mí y a sus hijos. Pero luego estalla en una sonrisa y actúa como un niño vertiginoso y ansioso por saber lo que pienso. Parecía muy feliz cuando dije que me gustaba. Realmente también me gustó. Cuando eres niño, no tienes un conocimiento lo suficientemente amplio de las normas sociales como para saber que la taxidermia es bastante espeluznante. Otra cosa que no noté en ese momento fue que, aunque era increíblemente amable y cálido con sus hijos, ambos actuaron totalmente sumisos y trataron cada una de sus palabras como una orden. Cuando me preguntó si quería una cerveza, por ejemplo, ambos dijeron sí señor al unísono y corrieron hacia el refrigerador. Pero él simplemente se rió y ellos sonreían, así que no sospeché que algo andaba mal. Esa noche hicimos una pequeña fogata afuera y todos nos emborrachamos. Michael y mi perro éramos niños, así que no hizo falta mucho. Nos acurrucamos alrededor del fuego mientras John comenzaba a contarnos con entusiasmo la historia de cómo nació el perro. Dijo que había tenido una madre verdaderamente hermosa que amaba a Michael más que al mundo. Michael no recordaba a su madre y la historia lo entristeció. Su madre y John habían vivido en una bonita casa en un estado diferente, y cuando ella quedó embarazada por segunda vez fue como un milagro, dijo. Luego un brillo cruzó por sus ojos y su voz se volvió quejosa. Pero antes de que naciera el perro, la madre se había caído al suelo y le salía sangre. Y cuando llegaron al hospital, apenas nació la perra, ella murió. A todos se nos llenaron los ojos de lágrimas, especialmente a John. Abrazó a su hijo perro. Mami murió para que pudiéramos tenerte, mi bebé, dijo y su hijo lloró. Ambos lloraron y se abrazaron. Pero noté que Michael estaba sonriendo ampliamente. Se volvió hacia mí y me dijo, papá va a hacer que todo vuelva a estar bien. Al oírlo su padre asintió y repitió como un cántico. Sí, pronto haré que todo vuelva a estar bien. Y me hicieron unirme a ellos en un abrazo familiar.
Mientras nos abrazábamos algo malo pasó. John de repente gritó y nos empujó a todos lejos de él. Rompió su botella contra el suelo y se quedó mirando respirando con dificultad. El perro se acercó tentativamente a él y comenzó a preguntarle qué pasaba. Su padre se volvió hacia él con ojos desorbitados, brillantes como el fuego, y le gritó que no hablara así. ¿Qué te dije de hablar, perro? El perro empezó a tartamudear y cayó sobre la grava. Estaba demasiado mareado para pensar con claridad y mientras observaba esta horrible señal, Michael puso su mano en mi rodilla y la apretó. John se acercó al niño y lo golpeó en el cuello hasta que gritó en señal de protesta, lo que hizo que John volviera a golpearlo y gritara. ¿Qué les dije? Perros. No hablan. Y el perro, sobre manos y rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro, comenzó a gemir como un cachorro. Y luego empezó a ladrar. Y luego a aullar. John lo golpeó nuevamente en el cuello y dijo más fuerte. El perro, haciendo honor a su tocayo, ladraba y ladraba frenéticamente, corriendo por la arena a 4 patas. John pareció contento con esto y agarró al niño por debajo del estómago. Ordenó bruscamente a su otro hijo que lo siguiera y desaparecieron en el interior. Antes de irse, Michael me lanzó una gran sonrisa, la misma sonrisa que me había dado cuando dijo que todo estaría bien. Durante mucho tiempo no los vi. Le conté a mi padre lo sucedido y me dijo que había hablado con John sobre su forma de beber, pero que eso era todo lo que podía hacer. No se puede decir a la gente lo que es bueno para ellos, dijo con resignación. Vi a Michael un par de veces más, matando lagartos detrás de mi caravana. Intercambiamos saludos pero nada más. Luego lo vi una vez más, unos días después, en uno de los días más calurosos que recuerdo. Parecía realmente satisfecho y se pavoneaba por el aparcamiento de la caravana silbando para sí mismo. Cuando me acerqué vi que sostenía una pequeña espada, brillando con un rojo fresco. ¿Matar lagartos? Pregunté tentativamente. Le guiñó un ojo, sonrió ampliamente y dijo, solo estamos haciendo algunos ajustes finales. Y se fue. Mientras lo hacía, escuché un lento y terrible gemido detrás de la caravana. Era el gemido gutural de un animal. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, se escuchó el sonido de la puerta cerrándose, y solo 2 repiques de gotas de sangre quedaron en la arena. Pasaron muchas semanas. Un día estaba solo en casa cuando alguien llamó a la puerta. Lo abrí y vi a John, de pie y sonriendo. Su apariencia me provocó una inquietud instantánea, pero comenzó a disculparse por la noche que había presenciado y parecía muy genuino. Habló de que su forma de beber estaba fuera de control y que realmente no debería haber enloquecido conmigo. Quería que supiera que las cosas finalmente estaban mejorando y quería que fuera a verlos todos. Medio por miedo, medio por ingenuidad infantil lo seguí. Realmente lo siento, debería saber que no debe actuar de esa manera, seguía diciendo, pero las cosas finalmente están volviendo a la normalidad. Ha sido un camino largo y difícil, pero las cosas finalmente están cerrando el círculo. Noté que ahora todas las ventanas habían sido oscurecidas. Abrió la puerta y la cerró detrás de mí. Dentro olía peor que nunca. Casi me atragantan el hedor fecal, el plástico quemado y la carne picada. Y también era difícil ver, todo el lugar estaba en penumbra a través de las ventanas cerradas con cinta adhesiva. Una nube de vapor maloliente flotaba en el aire. Miré hacia abajo y vi a Michael, tumbado casualmente en un colchón jugando a la PlayStation, como si no se diera cuenta de los cambios. Estaba emocionado de verme. Oye hombre. Las cosas han mejorado mucho. Ha sido un camino largo y difícil, pero finalmente está volviendo a ser como antes. Estaba sonriendo como si apenas pudiera contenerse. Él y su padre seguían intercambiando sonrisas furtivas. Me di cuenta de que llevaba una camisa y unos pantalones que le quedaban muchas tallas grandes. ¿Quién quiere una cerveza?, anunció. Su papá respondió en tono de broma: sí señor, hombre de la casa. Y se agachó para sacar algunas latas. Michael me lanzó una mirada como si ambos estuviéramos participando en una gran broma. Intenté ignorar los ruidos que venían detrás de la cortina de cuentas, pero él lo sintió y dijo, espera hasta que lo veas. Nuestro nuevo perro. Michael atravesó la cortina en pocos pasos. Sentí a John presionar una cerveza fría en mi mano y su palma contra mi espalda empujándome a través de las cuentas hacia la sala de taxidermia. El olor lo invadía todo. Cuencos de carne yacían por el suelo, algunos visiblemente relucientes de gusanos. El zumbido de las moscas medio derretidas en la ventana llenaba el lugar. Y en un rincón de la habitación, dominado por las cabezas disecadas de los animales, había una perrera. El resto fue como un sueño febril. La voz de Michael era insonora y lejana cuando dijo fuera, perro, fuera.
John estaba en un rincón, con el orgullo hinchado en su rostro. Y luego salió arrastrando los pies de su perrera, una pata tras otra. El nuevo perro. Fue el mejor trabajo de John con diferencia. El caminar inestable y tambaleante se logró mediante 2 cortes en las muñecas y los tobillos, muy pequeños. Recorré la espada y las gotas en la arena. Sus manos y pies se arrastraban patéticamente detrás de él mientras se tambaleaba hacia adelante. Un diagrama de cables cubría el cuerpo, realizando funciones que solo podía adivinar. La espalda estaba doblada en la forma curva de un perro, y la cabeza sobresalía hacia adelante desde un cuello enredado en alambre de gallinero y heridas. Pero el rostro era la obra maestra. Las mandíbulas habían sido estiradas en un artilugio que parecía un protector bucal, que se robustecía con gruesos pilones en las encías, divididos por la mitad para que toda la lengua estuviera permanentemente aleteando, goteando. La nariz, al parecer, había sido aplanada y las cavidades nasales abiertas estaban densamente cubiertas de humedad. Las orejas, arrastradas hacia los hombros con alambre de gallinero, ahora eran largas y puntiagudas, estirando toda la cabeza hasta darle una forma completamente nueva. Lo único que permaneció intacto fueron los ojos aterrorizados de perro, de los cuales vi que salían chorros de lágrimas sangrantes. Buen chico, decía Michael, arrodillándose al nivel de los perros, ese es un buen perro. Luego lo golpeó en la espalda para que se doblara. Detén eso. Ordenó. Los perros no lloran. Bien entrenado, perro dejó escapar una serie de aullidos lamentables. Michael, satisfecho, le acercó un cuenco y perro, sin parpadear, sumergió con entusiasmo la cara en él y lo lamió. Michael y John estaban uno al lado del otro, el padre con la mano en el hombro de su hijo. Lo hiciste muy bien, hijo, dijo John, todo está casi bien otra vez. Todo volverá a la normalidad ahora. Michael asintió. Ahora, hijo, es hora de sacrificar al perro. John ayudó con cautela a su hijo a agarrar el rifle con firmeza, ayudándole con los dedos alrededor de la empuñadura y el gatillo. No podía moverme. A menos de un pie de distancia de mí, perro lamía la bazofia, con su hocico extendido goteando carne podrida. Podía sentir el calor de su cuerpo, estaba tan cerca que Michael se estabilizó con el arma grande, obviamente no estaba acostumbrado a su peso. Tropezó hacia atrás una vez, su padre lo ayudó suavemente a retroceder. Ya no podía sentir mi propio cuerpo. Solo el olor, el calor. El perro. Eso es, decía John, ayudando a su hijo a apuntar. Perro, hizo Clint Michael, ven aquí, muchacho. Con terrible lentitud, perro giró sobre sus largas patas hacia su hermano. Mientras Michael cantaba bien, buen chico, el sonido más espantoso emanó de algún lugar dentro de la garganta del perro. El gorgoteo de los intentos de hablar como humano entre ladridos y gemidos a medio formar. Cuando la explosión explotó en el aire, me desmayé. Cuando llegué, el olor a pólvora todavía era pesado en el aire. Aturdido, observé la escena. Un bulto en el suelo que alguna vez fue perro. John, sonriéndole, y Michael luciendo extrañamente serio, como si algo se le hubiera ocurrido demasiado tarde. Mientras lentamente comencé a mover mis dedos, instando a cualquier tipo de movimiento a salir de mi cuerpo adormecido, John colocó una mano en el hombro de su hijo y dijo: finalmente se acabó, hijo. No ha vuelto a ser como eran las cosas. Por un momento, Michael lo miró confundido. Entonces, de repente, golpeó con fuerza la mano con la culata del arma contra la pared. Se escuchó un crujido. Mi pierna tembló. John parecía realmente herido y fue a quitarle el arma a su hijo, pero él la arrancó fuera de su alcance. Hijo, ¿qué estás? Basta de eso, gritó Michael, no hagas eso. Comencé a avanzar poco a poco por el suelo, empujando mi peso muerto con débiles empujones con las piernas. John se tambaleó hacia adelante con fuerza, dámelo, pequeña. Hubo una segunda explosión y John cayó al suelo, gritando y gritando. Un espeso humo negro y una textura nueva y más rica del olor a carne flotaban. Le había desaparecido todo el pie. Sin perder tiempo, Michael saltó sobre él a 4 patas, blandiendo la pequeña espada de antes. John estaba llorando y gritando mientras yo salía por la puerta. Trabajando rápido, Michael se cortó el tendón de Aquiles del tobillo izquierdo, que se aflojó con un ligero chasquido. John gritó de nuevo. Empujé la tintineante cortina de cuentas. Se escuchó un sonido de lucha en la habitación y más gritos. Hijo, por el amor de Dios, deja esto. Mientras cojeaba, medio paralizado sobre mis rodillas y abría la puerta, escuché por última vez. Basta de eso. Perros. No hablan. La caravana desapareció en unos días. Mi padre no sabía qué creer cuando intenté contarle la historia. Estaba delirando por el shock y tuvieron que llevarme al hospital.
Cuando mi madre se enteró de las noches que había pasado en el hospital, voló para llevarme de regreso. Pasé los siguientes 7 años olvidando sistemáticamente ciertas cosas sobre el tiempo que pasé con mi padre. Logré recuperarme en la escuela después de pasar mucho tiempo como sospechoso de ser mudo o algo así. Incluso hizo amigos, al final. Recibo poca correspondencia de mi padre. Permanece en el mismo parque de caravanas hasta el día de hoy. Un día recibí una llamada suya diciendo que había estado un joven preguntando por mí. Le entristeció saber que ya no vivía allí. Pidió dejar un mensaje y dijo lo siguiente. Querido anónimo, han pasado 15 años desde la última vez que nos vimos, pero solo quería que supieras que las viejas perras todavía están pateando. He hecho algunas grandes improvisaciones desde la última vez que la viste. Espero que todo esté bien contigo. Nunca volví a saber de él.